A la cuestión económica. Vamos a saludar a Juan Manuel Morales, que es economista, y con él vamos a charlar de estos temas, de estos desafíos que se plantean hacia adelante. Digo, teniendo en cuenta inflación, índice de precios al consumidor, dólar, congelamiento de precios. Juan Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Agustín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. No, por nada. Bueno, decime cómo estás viendo este tránsito de aquí a noviembre, porque uno tiene casi, te diría, como muletilla decir que es muy difícil encontrar a alguien que pueda proyectar más allá del 15 de noviembre. ¿Estamos en lo cierto? ¿Estamos equivocados? ¿Qué está pasando? Sí, no, por supuesto que es muy difícil y más en Argentina y más en el contexto que hay y el plan que eligió el gobierno, que es un plan del alambre, ¿no? Yo digo, de A atar ver, las ¿cómo es cosas con eso? alambre, Ah, porque atarlo con alambre, como decís. bien, claro, como bien vos decías, tenés cepo al dólar, pero también tenés cepo a las exportaciones de carne, tenés cepo a las exportaciones de maíz, tenés cepo a las importaciones, porque hoy la industria no puede importar los insumos que requiere, tenés tarifas de energía congeladas y ahora tenés un paquete de precios cuidados que incluyen 1.432 productos, que incluye productos de alimento, de limpieza y bebidas, ¿no? Entonces vos tenés un montón de distorsiones en la economía que lo que generan en el corto plazo son, digamos, desincentivos a la inversión, porque, a ver, si cuando vos tenés todos estos controles, generalmente las empresas no invierten, y esto lo que genera es que haya menos producción y que en el corto plazo lo que vos vas a tener son menos oferta de bienes y servicios. Y además lo que vos vas a tener es menos competencia de empresas, porque lo cierto es que ninguna empresa Perdón, Juan quiere venir Manuel, a instalarse. Juan Sí. Manuel, ¿y qué es lo que te da tanta certeza como para esbozar todas estas cuestiones, estas consecuencias que trae el congelamiento de precios casi como una verdad indiscutible? Y en principio la historia, ¿no? Porque los congelamientos de precio tienen 4.000 años, en Argentina se han aplicado infinidad de veces y nunca han sido efectivos para resolver la inflación, ¿no? Los países que han resuelto sus problemas inflacionarios, los países por ahí más desarrollados durante la década del 70, los países emergentes durante la década del 80 y comienzo de los 90, todos estos países que han salido exitosos y han resuelto la inflación, han aplicado política monetaria, ¿no? Es decir, un banco central que controla la cantidad de dinero que circula en la economía y con eso logran bajar la inflación. Ahora, lo que vos tenés en Argentina es un banco central que no dice absolutamente nada, que es, digamos, una oficina del Ejecutivo, donde el Ejecutivo tiene déficit, el Banco Central imprime toda la cantidad de dinero que el Ejecutivo requiera, no hay política monetaria, y por el otro lado, para controlar la inflación, lo que se ponen son todos estos controles, estos cepos, Y que Juan generan Manuel, distorsiones. claro, Sí. Juan Manuel, ¿y por qué entonces la insistencia frente a esto? ¿Es por necedad? ¿Es por ausencia de poder en todo caso, en donde tiene que haber poder, que puede ser o la Casa Rosada o el Congreso de la Nación? ¿O cuáles son las razones que llevan entonces a ir contra esto que vos decís, a ir contra la historia de 2.000, 4.000 años? Mirá, yo creo que primero el problema es la ausencia de un plan económico, ¿no? En otro momento también lo que se suma es el apuro por llegar lo mejor posible a las próximas elecciones, como bien vos decías, en noviembre, y mostrar, digamos, un índice de precios que, digamos, no siga aumentando como el mes pasado, que aumentó 3,5%. Y por el otro lado, lo que me parece importante destacar es, digamos, la incapacidad de los gobiernos argentinos para tomar el toro por las astas y hacer las reformas que son necesarias, ¿no? Porque si vos analizás la historia, fíjate vos qué curioso. La resolución 1050, que es la que se publicó en el boletín oficial el miércoles pasado, donde el gobierno, a partir de la iniciativa de la Secretaría de Comercio Interior, congela los precios de 1.432 productos, ¿qué dicen? Dice, si las empresas no cumplen, vamos a aplicar las sanciones previstas en la ley 20.680, que es la ley de abastecimiento. Que la ley de abastecimiento fue sancionada en 1974
unos meses antes de que explote Rodrigazo, ¿no? Vos fijate, qué curioso, Argentina siempre prueba las mismas recetas. Y si vos te pones a pensar, digamos, antes de Rodrigazo se vivió una situación muy parecida a la que está ahora, con donde tenés muchas distorsiones, donde tenés tipo de cambio atrasado, donde tenés control de precios, donde tenés tarifas pisadas. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, terminó estallando. Si vos te vas a otra crisis, a la hiperinflación, ¿qué pasó? Terminó estallando. Si vos te vas a lo que pasa últimamente, bueno, Macri se tuvo que ir porque no pudo hacer las reformas. Digamos, el último gobierno de Cristina dejó un Estado sin recursos, dilapidado, donde se comió el dinero de las FJP, se comió las reservas del Banco Central. O sea, lo que uno ve es que tenés una dirigencia política que se niega sistemáticamente a hacer las reformas. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuáles serían con alambre las cosas. Está bien, y en ese atar con alambre, ¿cuáles serían las reformas pertinentes o necesarias entonces, para eludir este desenlace al que hace referencia? Mira, es una cuestión de aprender de los países que han podido salir exitosamente. Chile en algún momento, Israel durante los 80, la segunda parte de los 80. ¿Cómo salieron? Bueno, con un plan serio, donde incluye también, y esto es importante decirlo, un fuerte componente político, donde haya una coalición, donde haya una voluntad política de muchas partes, ¿no? De llevar adelante en el tiempo un plan económico que sea sostenido en el tiempo. Porque ningún, digamos, plan de estabilización, que se lo llama, que son los planes estos que permiten controlar la inflación y a la vez sentar las bases sólidas para que la economía empiece a crecer, digamos, ningún plan de estos puede funcionar si no hay credibilidad de las personas, de los agentes de la economía, de las empresas, que este plan se va a sostener en el tiempo. Entonces, en principio necesitas un buen plan. ¿Este plan qué tiene que contener? Tiene que contener un componente de política fiscal de ir reduciendo el déficit. Tiene que tener un componente monetario de que los agentes entiendan de que se va a seguir un plan monetario y que el Banco Central no va a ser una mera impresora del Poder Ejecutivo. Y en otra instancia, en un principio, sí es necesario alguna especie de pacto, un control de precios, donde se puedan estabilizar las expectativas en cuanto a los salarios, a los precios de algunos productos de la economía, pero todo esto, todo este control de precios, este programa de precios, sostenido sobre la base de un programa macroeconómico de largo plazo. Y esto es lo que no tiene este programa. Lo que vos ves que este plan de Feletti, del secretario de Comercio Interior, digamos, no está sostenido por las bases de un plan fiscal y monetario que permita generar las expectativas a futuro de que la economía argentina va a mejorar. Si vos le preguntas a la mayoría de los empresarios, a la mayor parte de los argentinos, si la economía va a estar mejor o peor el año que viene, te dicen que va a estar peor, ¿no? Y ahí tenés un componente, me parece, que es importante, y que es solamente, digo, copiar a los países que han estado en situaciones similares a las de Argentina hoy y que han salido, ¿no? Es decir, un componente político, un acuerdo político que le dé fuerza y que le dé credibilidad, un plan económico que sea sostenido en el tiempo y que trascienda más de un gobierno y que tenga a su vez un componente fiscal, monetario y en una primera instancia, sí, un programa de control de precios, porque la inflación, y si vos ves lo que pasa en Argentina hoy, genera, digamos, y todos estos programas generan muchas distorsiones de precios relativos, es decir, bueno, la gente no sabe bien cuánto paga caro, cuánto paga barato, uno está pagando el 30% de lo que consume de energía. Bueno, todas estas distorsiones en la economía se tienen que acomodar. Ahora, sin un plan serio, no hay chance de que Argentina le pueda ir bien, y esto me parece que es lo que carece el gobierno, y ni siquiera, digamos, ha podido acordar un plan económico de la mano del FMI, ¿no? Que en el fondo, digamos, es una decisión política, porque si no tenés la política que respalde un plan económico, estás perdido. Juan Manuel, muchísimas gracias por la gentileza de estos minutos. No, por favor, Agustín, gracias por la invitación. Un abrazo grande. Bueno, así pasaba Juan Manuel Morales, ese